A ver, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre las disciplinas filosóficas y pregunta cardinal en torno a la filosofía. Entonces, ¿cómo se ha generado? ¿De qué manera se ha desarrollado? ¿Y cuáles son los principios que nosotros debemos entender y comprender en torno a la filosofía? Valgan verdades. Hoy día vamos a hablar lo que son las disciplinas filosóficas, cómo se han desarrollado. Pues tenemos que entender, sobre todo, es algo que es importantísimo para poder resaltar, que es un conjunto de diversos saberes que va a orientar a una reflexión filosófica. ¿Esto qué quiere decir? Que valgan verdades, son pues las ramas que tiene la filosofía. Por ejemplo, tenemos la belleza, el conocimiento, la justicia social, los valores, la moral, la antropología filosófica, que es el estudio del hombre, la ciencia, que es la epistemología, la realidad, que tiene que ver con la ontología, la búsqueda de la felicidad, la belleza, la estética, entre otras cosas más. Entonces, la filosofía, valgan verdades, va a ir avanzando a través del tiempo, por, podríamos decir, en el transcurso de las épocas, para poder entender y comprender cuán importante es, valgan verdades, dicho saber. Entonces, hoy día vamos a hablar también de la ontología. ¿Es cierto que la ontología es un saber? Por supuesto, es una disciplina que va a reflexionar sobre la realidad, la materia, el cosmos, la existencia, el devenir, el cambio. Por ejemplo, el arché de las cosas, el arjé de las cosas, que significa el origen de las cosas, el mundo, el entes, la nada. ¿Qué es la nada? Entonces, ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿Por qué el universo existe? ¿Por qué existe el ser y no la nada? ¿A qué nosotros damos una definición de nada? ¿Qué es primero, Dios o la naturaleza? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Primero está la naturaleza o Dios o la naturaleza? Entonces, ¿cuál es el principio o fundamento de todas esas cosas? La materia, el ser, Dios, por ejemplo, acá vamos a usar bastante a Dios, y el arjé que justo a ustedes les estaba comentando. Entonces, esto es un principio importantísimo para poder entender. La ontología estudia el ser. La palabra ontos significa ser, logos, tratado o estudio, estudio del ser. Luego de eso, nosotros vamos a ver lo que tiene que ver con la antropología filosófica. La antropología filosófica, es cierto, es una disciplina que estudia desde una dimensión social, de la naturaleza que tiene el hombre. Entonces, por eso nosotros nos preguntamos, ¿de dónde proviene el hombre? Como vemos en esta obra, creación o, eh, o evolución. ¿Cuál es la esencia humana? Por ejemplo, acá tenemos el alma, el espíritu, la razón, la explotación, la libertad, el trabajo, la esencia humana, la alienación. Entonces, muchos nos preguntamos cuál es el origen del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la condición humana actual? ¿A qué refleja el hombre hoy? ¿Por qué decimos que es hombre? ¿Por qué es tan importante estudiar al hombre? Muchos de nosotros nos preguntamos si queremos estudiar a la sociedad, primero tenemos que estudiar al hombre. Tenemos que ver cuál es su esencia. A través de la historia, nosotros vamos a encontrar que ha habido posturas filosóficas, que éstas nos han conllevado a poder ver, desarrollar diversas posturas. Por ejemplo,
En la Edad Media teníamos a un teocentrismo donde Dios era el centro de todas las cosas, que Él pues tomaba las decisiones a través del hombre que eran pues sus criaturas y que para eso tenían a hombres con gran sapiencia que eran doctos en el conocimiento teológico, que en muchos de los casos eran los sacerdotes. Pero eso fue cambiando cuando llegó el humanismo y llegó pues después el Renacimiento. El humanismo nos trajo este personaje que ustedes ven aquí, el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio nos orienta a un desarrollo distinto, en donde al hombre le pone como el centro de las cosas. A eso nosotros lo tomamos como el antropocentrismo. El hombre es el centro de todas las cosas. En la edad moderna, la edad contemporánea, esto ha ido pues dándose de una manera mayor el desarrollo, en donde ya no vemos como lo que podríamos decir antiguamente, en donde el dominio de la religión tomaba pues en la Edad Media una postura muy desarrollada. Aquí pues vamos a encontrar cómo el hombre ha ido cambiando, cómo el hombre ha ido evolucionando. Por ejemplo, en los primeros inicios que ustedes van a encontrar de la historia de la humanidad, cuando el hombre empezó a buscar respuestas antes que se dé la filosofía, existía el mito. Entonces, el mito lo que se hacía era explicar de forma sencilla algo que no se podía dar una respuesta. Entonces, esto ha ido cambiando, ha ido variando y por ende se va a ir desarrollando después que el desarrollo, el desarrollo de cómo el hombre se convierte en el centro de la humanidad. De ahí viene la nociología, es otra disciplina filosófica. Esta disciplina filosófica que reflexiona sobre el conocimiento. La palabra gnosis, mira, y esto es importante para ti, aquí vamos a tomar en cuenta que eso es necesario que tú puedas entender. Por ejemplo, vamos a poner acá. Esta palabra gnosis, mira, te lo voy a poner, la palabra gnosis que está aquí, se divide, es una palabra, por si acaso, griega, ¿no? Por ejemplo, acá tienes una y acá tienes otra palabra griega. Y tú me dirás, profesor, ¿en qué consiste? Mira, la palabra gnosis que está acá significa conocimiento. Mira, conocimiento. No te olvides, eso es importantísimo. La gente a veces nos dice, nos menciona sobre esta situación y ahora acá la estamos poniendo. Entonces, profesor, ¿qué significa esto? Significa conocimiento. La palabra gnosis significa conocimiento. Entonces, esta palabra ha ido variando. Entonces, la palabra logos significa tratado, tratado o estudio. Entonces, mira, ahí está. Entonces, la palabra tratado o estudio. ¿Y de qué trata, profe? La nociología es el estudio del conocimiento. Entonces, ¿qué conocemos de las cosas? ¿Su apariencia o su esencia? Realmente lo que vemos es lo que nosotros estamos desarrollando. Muchos nos preguntamos. Yo te hago esta pregunta a ti. Lo que estás viendo hoy, donde te encuentres, en donde estés, en una carpeta, en un salón, en tu habitación, en el comedor, en el trabajo, o en la academia, o en el colegio, dime tú, ¿realmente
¿Es la esencia de las cosas lo que estás viendo o lo que tú conoces o es solo una apariencia? Muchos de nosotros nos preguntamos, por ejemplo, acá tengo, valgan verdades, esto de acá, ¿qué cosa es? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es esto? A ver, ¿para qué sirve? Muchos me van a decir, esto es un engrampador. Por acá, a ver, me están escribiendo. Me dicen, una engrampadora, muy bien, pero ¿realmente será eso? ¿O solamente sabemos o conocemos su apariencia o su esencia? Entonces, como vemos acá en esta pregunta, mira, esta pregunta está interesante. ¿Ah? Mira, lo vas a ver y quiero que tú lo tomes en cuenta. Ya, esto es importantísimo, ya. Donde ustedes van a darse cuenta lo importante. Mira, este señor que vemos acá, mira lo que dice. Le dice a uno de ellos, amigo, es 9, le dice. El señor de acá dice, no, es 6. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿El señor que dice el 6 o la persona que dice que es 9? ¿Qué dices tú? ¿Es 9 o es 6? Entonces aquí viene un interrogante. Me dice por acá en los comentarios, Carlos, a ver, por favor, sería bueno que participen, es importantísimo. Me dice ninguno. ¿Será cierto eso? Es que esto va a depender de la perspectiva en cómo tú ves las cosas. Por eso existe la experiencia. Nosotros somos el sujeto. Ya, mira, te voy a comentar. Y esto es necesario que tú lo conozcas. A este señor que está acá tiene un nombre. ¿Cómo se le conoce en filosofía? Como sujeto. Profe, ¿cómo se le conoce? Sujeto. No te olvides. ¿Cómo se llama? Se llama sujeto. Entonces, hay que tomar en cuenta que este señor se llama sujeto. ¿Y cómo se llama lo que está acá? Ah, tiene un nombre. A eso nosotros le decimos objeto. No te olvides, a esto nosotros le decimos objeto. Ojo, no te olvides de eso, esto es importantísimo para ti. Entonces, a esto nosotros le decimos, un momentito, a esto nosotros le decimos objeto. Ya, a ver, me salió así, vamos a ponerlo muy bonito. Ya, objeto. Ahí está. ¿Qué podemos conocer nosotros? ¿Realmente en lo cual nosotros estamos ahora, conocemos las cosas como son? ¿O solamente son una apariencia de ellas? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Acá viene una pregunta, y esto de acá es interesante. ¿Ah? A esto nosotros, ¿es igual? Es distinto. Esto es distinto. Entonces mi pregunta es, ¿el sujeto y el objeto son iguales? No, son distintos. ¿Quién tiene el conocimiento, el sujeto o el objeto? ¿Qué crees tú? Y otra pregunta que nos realizamos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, acá es importantísimo conocer, recalcar esta palabrita. ¿Qué es la verdad? A ver, ¿qué nos dicen por acá sus compañeros? Me dice Carlos, profe, es el sujeto. Entonces, si yo digo que el sujeto, por ende, el objeto por sí solo no toma apariencia. No nos podemos. Entonces, el 9 que dice este señor o el 6 que dice este señor va a depender de quien lo diga. Entonces, él tiene la verdad. ¿Será cierto así? ¿Será que así depende todo? Entonces, vamos a ir conociendo. Muy bien, excelente. Su participación de ustedes es clave para poder desarrollar todo esto. Entonces, ahora
nos vamos a la epistemología. Mira, esto es importantísimo. Cuando nosotros hablamos de epistemología, este, tomando en cuenta, también es una palabra griega, la palabra episteme. Mira, se divide en dos palabras. Y tenemos este episteme. Ahí está. Ya te voy a mostrar para que tú puedas conocer cuán importante es eso. Ya, ahí está, episteme. Y la otra palabra es logos. Mira, importantísimo para ti. Entonces, la palabra episteme tiene su origen, entonces lo vamos a ver ahora. Y la palabra logos igual, que ustedes ya lo conocen, lo saben, hace unos momentos hemos visto, hemos hablado. La palabra episteme, por si acaso, para poder entender, viene de la palabra ciencia, ¿ya? Y la palabra logos significa tratado, slash, estudio, ¿no? Estudio. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, porque de acuerdo a ello, nosotros vamos a desarrollar dichos trabajos. Entonces, es ciencia y este de acá es tratado. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ver qué es la epistemología, es el estudio de la ciencia. Pero tengamos mucho cuidado. Y acá viene lo más interesante, mira. Hay una gran diferencia que tú tienes que tomar en cuenta. ¿Y cuál es, profe? Mira, te voy a poner acá. La gran diferencia que tú tienes que tomar y que es necesario es que la ciencia, el episteme, no es igual, por si acaso, le ponemos por acá, le vamos a poner, que el doxa. Entonces, este episteme y doxa son distintos. Profe, cómo usted sabe esto? Ahora te voy a explicar y que tengamos en cuenta. Ya vamos a mencionar. Entonces, este de acá son distintos. No te olvides, son distintos. Ahí está, ahí está, distintos. Epistema. Ah, dice epistema, no es episteme, disculpe. Episteme. Entonces, este episteme tiene como consecuencia, mira, ahí está. ¿Qué significa? Ahora lo vamos a ver. La palabra episteme, como hace un momento lo hemos mencionado, significa justo lo que les había comentado, ciencia. Y el doxa es una creencia. Ahí está, es una creencia. Ya está. Y como es una creencia, ustedes me van a mencionar cómo se ha ido desarrollando. Entonces, una cosa es tener creencias. Ah, yo creo que esto es así. ¿Has escuchado alguna vez te ha sucedido? Cuando te pregunta el profesor, a ver, jóvenes, ¿cómo se desarrolla este periodo? Yo creo que el aparato digestivo, entonces no estamos haciendo ciencia, es una suposición. Las creencias son suposiciones, mientras que la ciencia es de forma objetiva, tiene un método de estudio, tiene una forma en cómo se ha ido desarrollando, tiene pautas, indicaciones, que tiene validación. Entonces, ¿en qué se diferencia una ciencia de una pseudociencia? La palabra pseudociencia significa falsa ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es el método de la ciencia? Tenemos el método científico. Primero observo, luego realizo mi planteamiento del problema. Después del planteamiento del problema, voy a desarrollar mi hipótesis. Después de esta hipótesis, desarrollo mi experimentación y al culminar de desarrollar dicha experimentación, hago mis conclusiones.
Y en muchos de los casos, estas conclusiones se pueden convertir en ley, ¿no? ¿No? En leyes de las naturalezas que nosotros hemos podido tener, leyes científicas, teoremas, teorías. Entonces, es muy importante. Mira, en la Edad Media tuvimos una situación muy crítica. ¿Cuál fue? Donde hubo una invalidez de la ciencia. Todo aquel que hacía ciencia era condenado. Todo aquel que quería experimentar con algo nuevo, con la naturaleza, experiencias distintas, esto le conllevó a qué? A que pueda desarrollar de forma muy reducida. Por eso vamos a encontrar que en ese proceso hubo gente que se dedicó a las ciencias, pero de forma silenciosa, en silencio. Entonces, esto hizo que las ciencias se puedan desarrollar de distintas formas, pero de forma silenciosa. Pero hubo científicos, por supuesto. Miren, Miguel Servar, que así se llamaba, fue condenado por los protestantes, ¿no? Los protestantes lo mataron porque él descubrió el aparato circulatorio, ¿no? Eran pues religiones que aparecieron en el siglo XVI, pero Miguel Servar fue condenado a eso, a la muerte, porque descubrió el aparato circulatorio, la circulación de la sangre en ese momento, que para eso, para muchos, era algo destructivo, no adecuado, porque consideraban que el único que tenía el conocimiento era Dios. Me dice por acá, Carlos, ¿quién fue el primer científico? Mira, los científicos como tales aparecieron en el siglo XVI, pero tenemos ya filósofos como Tales de Mileto, que fue el primer filósofo, ¿no? Dentro del mundo, en este caso, dicho sea de paso, occidental. Y el primero en llamarse filósofo fue Pitágoras. Ojo, eso es importantísimo que ustedes conozcan. Entonces vamos a continuar y vamos a seguir desarrollando. Mira, la axiología, la palabra axio son el valor, logos, el estudio de los valores. Entonces, los valores acá vamos a encontrar, por ejemplo, la responsabilidad, el reconocimiento, la lealtad, el amor, el respeto, el éxito, la solidaridad, el poder, la honestidad, la belleza, la tolerancia, la riqueza, la libertad. Todas ellas hacen un conglomerado ¿de qué? De valores. Entonces mi pregunta es, ¿quién determina el valor? ¿El sujeto como tal o el objeto? ¿Quién le da valor a las cosas? A ver, coméntenme ustedes, ¿quién le da valor a las cosas? Por ejemplo, aquí yo tengo, por ejemplo, ¿quién le da valor a las cosas? Yo tengo un collar, por ejemplo, acá tengo un collar. Me dice Giovanni, me dice Nauca y Luz, el sujeto. Este de acá es un collar. Este collar me lo dio una persona muy importante para mí. Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, vamos a poner que yo siempre tengo que usar este collar, porque para mí tiene un recuerdo significativo por sí solo. ¿Tendrá valor el collar? Porque para ustedes el collar, si yo les pongo en estos momentos, no. ¿Tiene valor por sí solo el collar? ¿O el sujeto le tiene que dar ese valor? Porque para ustedes este collar lo encuentro en una tienda y lo compro como cualquiera otro. Y si quiero lo uso, pero como a mí no me gusta, lo dejo ahí. Pero a mí no. Yo tuve una experiencia.
peculiar y en la cual cada vez que yo veo me hace qué cosa recordar estos momentos trascendentes en mi vida que han podido ser distintos cada vez que lo recuerdo. Entonces, muy bien, les felicito a Fernanda, a Giovanni y a los que están participando, y a Luz Mariela y a todos aquellos. Es cierto, ese sujeto, el sujeto le da valor a las cosas. Entonces, eso hay que entender. El sujeto le ha dado valor al objeto. Es importantísimo entenderlo esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, lealtad, amor, reconocimiento, es que el sujeto le ha dado ese valor significativo a las cosas. ¿Quién determina justo los juicios de valor, la gradualidad, los criterios de valoración, eh, las parcialidades, la crisis de valores? Hoy en día, muchos nos dicen, y esto es importantísimo, dicen, tenemos una crisis de valores. Eso es falso. La crisis lo tienen los seres humanos, las personas. ¿O me equivoco? ¿Qué crees tú? A ver, ¿puedes comentarme? ¿Será que los valores, si los valores son los mismos de hace 50, 60, 100 años atrás, o la crisis lo tienen las personas? Porque las crisis las sufren ellas, que las representan de esa manera. Muy bien, continuamos. La ética. La ética es la disciplina filosófica que reflexiona sobre la moral. Esta es la que nos hace ver qué es bueno, qué es malo. Por ejemplo, voy a cruzar la calle y veo una persona de edad mayor llevando su bolsa. ¿Qué haces tú? ¿Le ayudas? Si lo ayudas, bravo, lo aplaudes. Aplaudes esa acción, porque es bien. O, por ejemplo, alguien sube al bus y justo estás en el asiento reservado y tú haces. Entonces, ¿eso es malo? Según la moral nos dice que sí. La ética tiene que ver con la libertad, el deber, la buena voluntad, la felicidad, lo prohibido, el deber. ¿Quién establece qué cosa es bueno y malo? A ver, pueden ustedes contestar esta pregunta. ¿Quién establece esto? ¿El sujeto? ¿La sociedad? Obvio que la sociedad lo ha establecido porque esto es una construcción de nuestras costumbres, de nuestras civilizaciones que se han ido desarrollando a través del tiempo, a través de la historia. Por eso es muy importante entender qué es el deber. Cuando hago algo, lo hago con un deber, como el deber que debe hacerse. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la libertad? No confundamos, como alguien una vez dijo, libertad es lo que hago lo que yo quiero. Un momentito. La libertad no es lo que hago lo que yo quiero, ese es ya el libertinaje. La libertad tiene que ver con responsabilidad. Soy libre de elegir, pero soy responsable de lo que vendrá. Eso se llama libertad. Entonces, tengo que ser responsable. Mientras más crezco, tengo más libertad, pero esto me conlleva a una mayor responsabilidad. A ver, ¿qué dicen sus comentarios? Exacto, eso es muy importante. Estética, algo que no debemos saltar. La estética. La estética es el estudio de la belleza. ¿Quién determina que algo es bello? ¿El sujeto o el objeto? A ver, pongámonos a reflexionar.
¿Quién produce la belleza? ¿Quién dice, wow, por ejemplo, ustedes ven esta obra de arte que está aquí? ¿Es bello? ¿Es hermoso? Pero para algunos no va a ser bello, hermoso, porque no han sido formados viendo este tipo de artes o nunca han tenido esta experiencia de ver ello, o mucho más, no tienen interés. Mi pregunta es, ¿quién determina la belleza? ¿El sujeto o el objeto? ¿Qué es belleza? ¿Qué es ser feo? ¿Qué es el arte? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a reflexionar de dichas actividades. Y eso es importantísimo.